Bueno, el día de hoy titulé la charla Retos y oportunidades de la mastozoología del Caribe colombiano. La verdad, no sabía ni cómo titularla por tantas condiciones o situaciones que se viven acá en el Caribe. Estuve a punto de colocar un título un poco salido de los cabellos, como una historia de terror o algo así, y ya van a darse cuenta por qué. Primero que todo, el contenido de la charla va a estar en un contexto de lo que es la región Caribe colombiano, la historia de la mastozoología, los retos y las oportunidades que se ven o que se pueden estar dando sobre la mastozoología acá en el Caribe colombiano. Bueno, cuando uno piensa en el Caribe, uno lo que piensa siempre en disfrute, en la playa, en el paseo, eh, siempre esta imagen de Tayrona, del Cabo, nos recuerda esa identidad que tenemos acá en el Caribe y esa oportunidad de poder gozar nuestras playas y esta situación tan agradable que yo estoy seguro que muchos han podido visitar por acá y los que no, invitadísimos. Y otra cosa muy importante cuando uno habla de Caribe, uno habla de color, de texturas, de formas, también habla mucho de la identidad cultural, de los grupos étnicos muy reconocidos a nivel nacional, como los arhuacos, los guayú, entre otros más. Y también esa forma o ese gusto por la música, por la idiosincrasia nuestra de dicharachera, cuando hablamos, por ejemplo, del Carnaval de Barranquilla, entre otras cosas. Y esa identidad cultural que ha estado bien representada desde los inicios en nuestros grupos étnicos, que han podido también representar la forma de, en arte rupestre, de lo que es la fauna autóctona, que fueron, yo pienso que los primeros mastozoólogos y en realidad estudiosos de la fauna y de la flora en nuestra región fueron ellos, esos grupos étnicos, y por eso considero que es importante tenerlos en cuenta y siempre por lo menos hacer mención de ellos en nuestras publicaciones, cuando sea posible, por supuesto, porque ellos tienen un conocimiento ancestral que es muy rescatable y que nos puede dar un panorama de cómo eran las cosas anteriormente y cómo lo son en la actualidad. Bueno, la región Caribe colombiana, bueno, en este caso lo voy a representar a nivel de divisiones políticas, no me voy a comprometer con la región natural como tal. Voy a quedar solo con los departamentos que forman parte de esto, como el departamento de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés y Providencia. Esta región cuenta con una extensión de aproximadamente 130.000 kilómetros cuadrados. Es una región caracterizada por muchos paisajes, muchos ecosistemas de tierras bajas, donde se caracterizan bosques húmedos tropicales, bosques secos tropicales, semidesiertos como en la Alta Guajira, algunas praderas, playas, como les decía, ciénagas, manglares y altas montañas, donde tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la única montaña cerca al mar en todo el mundo que está por encima de los 5.800 metros sobre el nivel del mar, donde podemos encontrar una alta diversidad de especies, tanto de mamíferos como cualquier otro grupo, y donde es reconocido como un centro de endemismo. Entonces, eh, siguiendo con esa idea de que la Sierra Nevada de Santa Marta es un centro de endemismo, también podemos reconocer que gracias a ese flujo de información genética que ha llegado, se permitió en el desarrollo, en la formación de nuestro país, permitió el flujo de información desde el norte y el sur, por lo que es el chocó geográfico, la zona andina. O sea, nosotros tenemos influencia de chocó geográfico, la zona andina, los bosques de Venezuela, el mar, el mar Caribe, entre otras cosas, lo que crea una situación muy
única en todo el país, que permite entonces que se desarrollen algunos grupos particulares y que ha sido reconocido, por ejemplo, en el trabajo de Noguera, Urbano y Escalante, sobre unas áreas de endemismo que están dadas principalmente, que zonas que más adelante vamos a darnos cuenta que son zonas que están poco estudiadas y que Gerson alcanzó a mencionar por acá, lo que era la Mojana, es una zona que todavía no tenemos mucho conocimiento, y todo lo que es alrededor de la Sierra de Nevada de Santa Marta, que a pesar de que ha sido trabajado, todavía es la hora y desconocemos una gran cantidad de información sobre la biología de las especies y sobre la taxonomía de los grupos, de muchos grupos de mamíferos. Asimismo, para el grupo de los murciélagos se ha reconocido, por ejemplo, la presencia de Danura acaricina para esta región de Santa Marta, como una especie endémica, a sabiendas de que tal vez los murciélagos es uno de los grupos más estudiados en el país y pensamos que solamente hay una especie, y yo pensaría que hay muchos más y por eso traje a mención esta, porque estoy seguro que gracias a ese, esa confluencia de diversos factores ha permitido que muchas especies se desarrollen en esta área del país, así como especies de primates, que como el típico de blanco, los Cebus versicolor y Cebus malicioso, que son especies que son endémicas de nuestra región, de nuestro país, y que se encuentran solo en nuestra región, o por ejemplo roedores como Patanomyes semidiosos o Microsaurus santanderensis, que es capaz de llegar también a la zona de, por supuesto, Santander. Pero esa riqueza de especies, esos endemismos que existen en el país, han sido o han venido siendo estudiadas desde hace mucho tiempo y que ha tenido mucho interés, a pesar de que hay muchos vacíos de información, ha tenido mucho interés desde, por ejemplo, desde la época de Humboldt y Bonpland, que ellos llegaron acá a la región Caribe. Se pensaba que ellos pensaron que habían llegado a Cartagena, pero en realidad lo que allí hicieron fue llegar a la bahía de Patá, acá en el departamento de Córdoba, donde Humboldt fue capaz de encontrar especies de primates como el cari blanco, que es el Cebus capucinus, y el tití de Cartagena, que lo nombró así de esa forma, y se refería a Saguinus edipus. Posteriormente, en esta historia de la mastozoología acá en el Caribe, Outram Banks fue capaz también de colectar información y de ser uno de los primeros listados para la región de Santa Marta. No quería decir que era solamente en Santa Marta. Anteriormente se consideraba un área mucho más extensa y se hizo una colección de especies y de individuos, de especímenes que no fueron depositados aquí en el país, que posteriormente fueron estudiados también por Allen, y que realizó, gracias a las colectas que había realizado Vance, hizo unos listados sobre murciélagos en la época de 1900 y otros mamíferos en 1904, mamíferos que empezó a colectar y que fueron depositados en colecciones extranjeras, y mucho del material, así como mencionaba Gerson en la presentación pasada, esas colecciones realizadas hace tanto tiempo, donde reportan individuos desde hace más de 50, 60 años acá y que no se han podido volver a ver, tal vez a falta de los esfuerzos o también de la inversión sobre investigación en esta región. Posteriormente, Herkovich, que es conocido como uno de los ratonólogos más grandes que ha existido en la historia, Herkovich visitó el norte de Colombia y a su vez sacó una gran cantidad de listas para el Instituto Smithsoniano sobre ardillas, sobre ratas espinosas, sobre primates, sobre conejos, también tapires, ratas arbóreas, entre otros. Entonces, podemos reconocer
que sí ha habido un estudio, que sí han habido estudios en el Caribe colombiano para, desde los inicios de, en la historia de la mastozoología. Sin embargo, si se van dando cuenta, la mayor parte de esos estudios han sido realizados por personas que son ajenas a la región Caribe colombiana, como el caso de Marinquele. Marinquele, por ejemplo, trabajó inicialmente en la Universidad del Valle de Cali y también pasó por la Universidad de Cartagena. Eh, Él fue una persona muy renombrada en el cual, o todavía lo sigue siendo en cuanto a las colectas de fauna. Particularmente, él trabajó en gran medida, como era médico, trabajó en gran medida todo lo relacionado con parásitos, insectos y patógenos asociados a los mamíferos. Eh, Alcanzó a describir algunas especies de murciélagos y él, eh, la información que recopiló Cornelis Marinquele, así como lo recopiló Hercovey y como lo recopilaron los anteriores, se depositó o se ha depositado fuera de la región Caribe colombiana. Así entonces, pasando con todo esto, se han hecho estudios, por ejemplo, Adler y Travi han hecho estudios sobre las dinámicas de algunos patógenos como leishmania, leucemia, leishmania, perdón, para comprender cómo se ha comportado esto en los bosques secotropicales y a su vez han empezado a trabajar lo que empezaron a trabajar en esa época, en la época de los 1990 y tantos, empezaron a trabajar lo que era la ecología de algunas especies de mamíferos asociadas a estos patógenos, como por ejemplo Prochemis canicolis y Didelphis marsupialis. Más recientemente, eh, la doctora Janet Muñoz, gracias al esfuerzo que se realizó en la época de los 2000, del año 2000, eh, por una iniciativa de Orlando Rangel para realizar las primeras expediciones este siglo, del siglo pasado en, en cuanto a la diversidad biótica del país, recorrió diferentes localidades, entre ellas la Serranía de Perijá, la Ciénaga de Zapatosa, el departamento de Córdoba, y gracias a todos esos recorridos y todas esas expediciones que se realizaron, se pudieron colectar muchos especímenes, se empezó a entender un poco sobre la presencia, la distribución de algunas especies, y con eso la misma Janet pudo generar un primer listado para los mamíferos del Caribe colombiano, publicado en el año 2012. Hasta este momento, esta era la información primaria que había sobre los mamíferos, o sea, la información más sólida sobre los mamíferos, este listado en el Caribe colombiano. Sin embargo, también vale reconocer personajes muy importantes acá en el Caribe, como es el doctor Jaime de la Osa, que actualmente es el rector de la Universidad de Sucre, eh, quien ha trabajado principalmente en estudios de cacería, de utilización de fauna, todo lo relacionado con etnozoología, quien ha trazado una gran cantidad de información sobre el tema, principalmente para el departamento de Sur. Igualmente, el doctor Alcides San Pedro, que es acogido, porque él es de aquí, él fue acogido aquí en el Caribe colombiano, y ha hecho también estudios o ha trazado unos primeros listados sobre especies de murciélagos para el departamento de Sucre y también algunos aspectos ecológicos de otras especies como los perezosos, por ejemplo. No, no se puede olvidar también la participación de Luz Miriam Moreno Bejarano, una profesora que, bueno, actualmente ya no es profesora, pero que ha trabajado en gran medida para el estudio de los mamíferos aquí en la región. Luz Miriam ha aportado al conocimiento, tal vez no con publicaciones, porque son escasas las publicaciones de Luz Miriam, pero sí con un conocimiento de causa de la región
donde ha podido transmitir, ha ayudado en materia del estudio de la mastozoología. Tengo entendido que también está en pro con ayuda de algunos compañeros de generar el listado de mal y sería una de las iniciativas que se están generando o pactando acá en la región Caribe. Bueno, estoy hablando de cosas particulares que están sucediendo acá en la región, en algunos departamentos, y no puedo saltar lo que sucede aquí en el departamento de Córdoba, donde resido y donde hemos trabajado de la mano con el profesor Jesús Ballesteros, doctor Jesús Ballesteros Correa, Javier Racero Casarrubia, sin olvidar también los trabajos y las publicaciones de Jairo Pérez Torres y mi persona, que de alguna u otra manera hemos sido los abanderados en el sentido del estudio de la mastozoología en el departamento y me atrevo a decir un poco en la región completamente. Hemos hecho trabajos sobre, bueno, un trabajo muy representativo de que participaron ellos tres, que es el primer listado de mamíferos del departamento de Córdoba, y también se han hecho estudios de ecología poblacional, se han hecho estudios de parásitos, de ectoparásitos de murciélago, listados de murciélagos por un lado, listados de mamíferos medianos y grandes por otro, y así entonces se ha complementado una gran cantidad de información. Dentro del Caribe podría decir yo que uno de los departamentos con más información que existe es el departamento de Córdoba, gracias a todos estos esfuerzos que hemos realizado, y a su vez también porque dentro de las universidades que están acá en el Caribe colombiano, la Universidad de Córdoba es la única universidad del Caribe que tiene una cátedra de mastozoología, la cual imparto yo y que fue desarrollada en conjunto con el doctor Jesús Ballesteros y que también desprende otra cátedra que se conoce con el nombre de Ecología de Quirópteros, donde se abordan, por supuesto, toda la información, por ejemplo, introducción a la mastozoología, características generales, métodos de estudio, eh, muchas técnicas, etcétera, que han permitido que los jóvenes, que muchos jóvenes que se encuentran en el departamento, puedan empezar a desarrollar trabajos de grados asociados a esto. Pero no puedo olvidar, y no se puede olvidar también el trabajo que ha realizado en la actualidad eh, el Instituto Alexander von Humboldt y otras entidades como PROCAP, que no puedo dejar de mencionarlo, porque ellos han trabajado, han trazado un conocimiento de causa para algunas partes de la región, como en la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos otros lugares que han sido completamente difíciles de explorar por todas las condiciones de orden público, todo el conflicto armado que ha existido y toda esta situación, que ha también puesto una traba en el desarrollo de la mastozoología en el Caribe. Bueno, ¿qué retos tenemos? Yo creo que ya parte de eso ya lo he venido diciendo, pero hay algo por lo cual yo quería titular la charla, que era una historia de terror, y es que cuando se dio la colonia, a la zona donde llegaron los españoles inicialmente y donde hicieron un gran daño con la extracción de muchos recursos, no solamente recursos forestales, sino también llegaron muchos recursos de todo tipo, fue la región Caribe colombiana, donde se vieron afectadas toda esta serie de grupos étnicos y que todavía en la actualidad se siguen explotando de manera indiscriminada, a punto, por ejemplo, que por la falta de agua, eh, por todo lo que es la extracción de algunos minerales y el desecamiento de sus ríos.
Bueno, eh, esa situación la podemos observar claramente, por ejemplo, cuando analizamos, hacemos un análisis de paisaje del bosque seco tropical como el que realizó Pisano y García en el 2014 para el Instituto Humboldt, donde, bueno, primero reconocemos que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas mayormente extendidos en la región Caribe y donde diría que debería haber mayor cantidad de bosque seco en la actualidad, pero esta es la zona, bueno, sigue existiendo mayor cantidad, pero la cantidad que existe no es comparable con lo que podía haber existido muchísimos años atrás. Es una zona muy explotada. Los parchecitos verdes, y habrán visto este mapa, representan la presencia de bosque seco en la región. Este bosque ha sido muy explotado porque eh, se establece principalmente en planicies, sus suelos son bastante fértiles y lo que ha permitido entonces que se siga haciendo una explotación a través del establecimiento de sistemas agrícolas y ganaderos que ha conllevado a una deforestación sin precedentes en esta región y que ha, por supuesto, diezmado poblaciones de mamíferos silvestres. Sumado a eso, eh, en la región hay muy pocas áreas naturales protegidas y un problema adicional es que estas áreas se encuentran desconectadas. No hay una conectividad entre las áreas naturales protegidas. Hay otras áreas naturales protegidas como los DMI, pero son áreas que, si bien son áreas que se encuentran, por ejemplo, en grandes extensiones, son áreas que no tienen una visión de protección como lo puede existir a través de las áreas de parques nacionales naturales. Por eso no las presento. Y son áreas que, como estos parques nacionales naturales, se encuentran muy desconectados y, por supuesto, el flujo de información genética que puede haber entre un área donde hay de pronto remanentes de unas poblaciones de una especie amenazada, no van a poder moverse hacia otra. Y particularmente porque hay un manejo, un mal manejo de estas áreas por todo lo relacionado al aporte económico y todo el involucramiento de las comunidades locales hacia esto y la extracción maderera que se viene dando día tras día y con grandes pérdidas de la biodiversidad en estas zonas. Sumado a ese problema, eh, para el Caribe se tienen planeado algunos proyectos, por ejemplo, que ya están en ejecución, como la generación de la ruta al mar, que por supuesto genera una mayor por ejemplo, para este caso, aquí en el departamento de Córdoba quieren cruzar por encima de un humedal. ¿Me están escuchando bien? Hola. Sí, sí, Julio, se escucha bien. Está Ok. todo perfecto hasta ahora. Bueno, acá, por ejemplo, en Córdoba, en el departamento de Córdoba, una de las rutas quiere cruzar por encima de un humedal, atravesar el humedal por toda la mitad. Se ha dado la lucha de parte de algunas entidades, han promovido una lucha incansable sobre esto y se ha logrado que el establecimiento de esta vía se haga a través de pilotes, es lo mínimo que se ha podido conseguir de unos pilotes para que la ciénaga pueda seguir con su flujo aparentemente normal. También está la Ruta al Sol, que atraviesa prácticamente gran parte o va muy cerca a la región de Magdalena y que por supuesto también genera entonces una partición entre lo que estamos viendo del lado de La Guajira hacia el resto, situación que aún o sea, estamos partiendo parte de lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta con respecto a lo que es el sur de la región.
Imagínense todo el daño ambiental que puede estar ocurriendo o que va a ocurrir con respecto a este tipo de carreteras que por supuesto generan una alta mortalidad en esta zona. Mortalidad que ha sido medianamente estudiada, digo medianamente porque no han habido esfuerzos grandes sobre el tema, medianamente estudiadas para la región de Magdalena, el departamento de Magdalena, lo que es el Parque Nacional Natural eh, Vía Salamanca, Parque Vía Salamanca, también para el departamento de Sucre, algunas aproximaciones sobre algunas colisiones de la fauna silvestre. Adicional a estos problemas, y en un departamento que ha sido pobremente estudiado, a pesar también de su tamaño, que es el departamento de Bolívar, se quiere extender el canal del dique para establecer el canal del dique como si fuera un semejante al canal de Panamá. Quieren ampliar ese canal que ya existe, eh, y por supuesto lo que va a generar es que va a haber un vertimiento de aceite, de hidrocarburos muy grande en esta zona que va a afectar no solamente a esta zona del canal del dique, sino que va a también a afectar a la zona, al río Magdalena, porque todo va a desembocar en el río Magdalena. Y con esto, de ahí hacia arriba, va a tener un impacto muy importante que tal vez no va a poder ser medido. Por ejemplo, la presencia de contaminantes pesados, de metales pesados, que se está estudiando un poco para la región de La Mojana, pero en esta zona se van a acrecentar esos problemas y además de eso va a existir una desconexión entre la zona norte y sur del departamento. Particularmente, Cartagena va a quedar un poco aislado en cuanto a la biodiversidad respecto a lo que es el sur de Bolívar. Bueno, esta imagen, eh, con estas imágenes quiero representar lo que sucede muy tradicionalmente en toda la región, en gran parte del país también. Y es que una, hay problemas de seguridad alimentaria y las personas lo que van a hacer al campo muchas veces es a sacar animales silvestres para alimentarse. Otra es que hay un desconocimiento muy fuerte sobre la biodiversidad y hay una problemática que se genera desde muy niños en toda la región, y es que se estimula la cacería de animales silvestres y el sacrificio de los animales. Acá en la región eh, se, se aplaude al niño que con una cauchera, una onda, le tira un pajarito y mata al pajarito. O por ejemplo, esto pasó en la institución educativa donde trabajo, porque además de ser docente en la Universidad de Córdoba, también soy docente en un colegio. Esto ocurrió en un colegio, a niños le tiran piedra a las zorras chuchas, a cualquier animal que vean y lo sacrifican a, a, a costa o a favor de simplemente divertirse. Y esto ha sido formado o está involucrado en la forma de pensar, no solamente de los niños, sino ya de los adultos, desde tiempos de antaño. Y por eso aquí en la región hay una muerte que no ha sido cuantificada, que no solamente es por conflicto, sino simplemente por el querer hacer de muchas especies animales, como por ejemplo mapaches, zorras chuchas, eh, saliéndonos de mamíferos de iguanas, de tortugas y coteas, entre otras muchas más. Y bueno, y sin mencionar también toda la extracción que hay, gracias a los pocos fragmentos de bosque que existen, los animales quedan muy expuestos a- al humano, y esa exposición al humano ha generado que queden vulnerables a ser capturados y traficados. Por ejemplo, en el caso de este jaguar, también eh,
fue capturado en una zona del departamento y estuvo encadenado, amarrado, le sacaron las uñas, las garras, le sacaron los colmillos. Eh, un animal que la tuvo que pasar muy mal en sus primeras épocas y posteriormente viajó bueno, fue recuperado y se encuentran, creo que se encuentra todavía en el zoológico de Barranquilla. Bueno, es tan arraigada esa idiosincrasia de querer consumir o eliminar cualquier tipo de animal acá en la región, que hasta en libros de cocina que han sido patrocinados por el Ministerio de Cultura, aparecen representados animales silvestres como los armadillos. Por ejemplo, para el caso de la guajira, se coloca dentro de la lista de alimentos preferidos animales silvestres como la guartinaja, la guagua, venado, bueno, chigüiro, armadillos, conejos, tortugas, morrocoy, entre otros. Y, y es algo que se puede ver como algo normal, natural en esta región y que es difícil, por eso es un reto y es difícil transformar el pensamiento de las personas hacia un pensamiento de sostenibilidad, particularmente de muchas especies que se encuentran amenazadas por estos procesos extractivos. Bueno, en un estudio realizado por el Instituto Humboldt, y bueno, quiero hacer mención de que los estudios muchas veces debemos tomarlos con pinzas, porque aquí representan que el Caribe hay un solo estudio para el año de 2012 eh, en todo el Caribe colombiano y que representan alrededor de 25 especies que fueron extraídas. Yo pensaría, gracias a los estudios, por ejemplo, del profe Jaime de la Osa, que son muchísimas más, son muchos más estudios y también de los compañeros Gerson, que hace poco presentó algunos trabajos sobre la relación que tenemos con los mamíferos, la fauna silvestre en general, sobre todos los procesos extractivos y de utilización y de conflicto que existen sobre esto, que, que pensaría yo que son un poco más que, que solo mencionar un solo trabajo. Y por eso debemos ser conscientes como investigadores, como profesionales en el estudio de la mastozoología, debemos ser juiciosos al leer, buscar información. Alguna información no se encuentra tan a la mano, hay otra que se encuentra un poco más escondida, pero hay que hacer la tarea completa de buscar la gran cantidad de información para trazar un conocimiento más acercado a la realidad de lo que son nuestros mamíferos en la región y bueno, en todos los lugares. Acá les presento unos trabajos que hemos realizado para darnos cuenta de toda la problemática que se ha dado sobre esto de la extracción de fauna silvestre, particularmente de lo que son los perezosos y los primates. Reconocemos que, por ejemplo, los cenartros son mayormente extraídos en los municipios que son capitales o cerca de los municipios que son capitales y que estos son extraídos para la comercialización, particularmente de los turistas que llegan, porque no es para comercializarlo dentro de la misma región, sino para comercializarlo a las personas que llegan como turistas. Ya habíamos hablado que el Caribe es muy atractivo por sus playas. Hay muchas personas llegan acá, visitan el Caribe y se quieren llevar un recordatorio, pero el recordatorio muchas veces es fauna silvestre. Y uno de los grupos más amenazados han sido los cenartros, donde los perezosos han sido gran parte, han llevado mayormente del bulto, como dice uno tradicionalmente, por ser especies carismáticas que no representan un problema para un tenedor, particularmente los pequeños perezosos. Igualmente en los primates también se ha visto una extracción desmedida, por ejemplo, de primates como los aloguatas semículos y Saguinus oedipus, sabiendo que Saguinus oedipus es una especie endémica, eh,
Visualmente es un animal muy simpático, muy carismático y que ha sido extraído, por ejemplo, acá en el departamento de Córdoba, en la época de 2007 y 2012, una cantidad aproximada de 23,6% de individuos que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre que se encuentra acá. Y sin mencionar, por supuesto, lo que sucede con los guatacenículos, que es la especie que sabemos que es más común en todo el país y que su extracción ronda casi el 50% de todos los primates que llegan. Y para agravar el problema, la región Caribe se considera como un punto, o, o, bueno, en este caso el departamento de Córdoba, un punto que permite el flujo de tráfico hacia diferentes lugares y por eso en esta zona también fue posible, para este ejemplo, registrar la presencia de algunos primates que no son nativos de Córdoba, como por ejemplo la marimonda del Amazonas, Ateles belcebú, Caliceus cupreus, que ya es Protoceus, Zapajus apela, Saguinus geoffroy, o sea, especies que no se encuentran en su distribución natural acá en el departamento y que han sido traídas acá para poder seguir esa cadena de comercialización. Imaginen toda la problemática que pueda haber en esta región respecto a esto. Hace poco también se prohibió, salió un decreto, una sentencia que prohíbe la caza deportiva en el país y un grupo eh, de aficionados y demás a la cacería. Yo no sabía qué estaba ocurriendo, yo no sabía, me enteré hace poco de que hacían cacería en algunos lugares, como cacería deportiva, sin ninguna reglamentación, en unos lugares del departamento del Atlántico, y que pidieron que esa sentencia fuera derogada para poder seguir haciendo los procesos extractivos en un departamento que ha sido poco estudiado y que ha sido muy amenazado por los procesos extractivos también de madera en el bosque seco tropical. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos? Eh, Algo muy crucial es que aquí hice una búsqueda muy rápida en The BIF sobre, como palabra clave mamalia, donde estarían todos los registros que están consignados en esa base de datos, y encontré este panorama, donde para la región Caribe hay zonas, la señalé aquí con un círculo, con óvalo rojo, donde se presentan grandes vacíos en registros de especies, eh, principalmente lo que reconocemos todo el Valle del Magdalena, de toda la zona de La Mojana, esta zona de Cesar, a pesar de que Cesar ha sido bastante estudiado, no reposan gran cantidad de información, tal vez porque la mayor parte de los estudios que se han realizado han sido de la mano de consultorías que no han reportado la información a las bases de datos, o bueno, actualmente sí se hace, pero anteriormente no se realizaba, entonces mucha de la información se ha perdido. Y por supuesto lo que es la Alta Guajira, eh, la información sobre biodiversidad en general, no solamente mamíferos, es muy, pero muy escasa. Bueno, de acuerdo a esto, en un trabajo que está en preparación de parte de Diego Zárrate y colaboradores, donde estamos trabajando en trazar o definir áreas hotspot de biodiversidad en países que son pobremente, con pocos datos. Nos hemos puesto en la tarea de dar todos los registros, toda la información. Esto estuvo de mano del trabajo de doctorado de Diego, donde se han recopilado
de todo tipo de trabajo, como les decía, no solamente quedarse con lo que está publicado, también hay que recabar un poco mejor la información para, para poder tener un panorama más acercado a la realidad de todo. Entonces, se ha recabado esa información y se ha valorado de acuerdo a la calidad y la cantidad de la información, y de acuerdo a esa calidad y cantidad se trazan unos mapas de distribución o el conocimiento de la biodiversidad, en este caso de los mamíferos, y posteriormente esto se valora de acuerdo a unos criterios de riqueza, bueno, de acuerdo al estado del conocimiento, si hay una calidad adecuada para poder hacer este tipo de análisis posteriores. Y entonces se tienen en cuenta algunos atributos de la calidad de la información. Solamente traje dos, que fue de certeza taxonómica y de credibilidad. Bueno, aquí viendo la nube de puntos, primero nos damos cuenta nuevamente que son las mismas regiones que les presentaba, las que se encuentran vacías, que no tienen mucha información en cuanto a certeza taxonómica y credibilidad. Y bueno, cuando vemos eh, los porcentajes de pérdida de ocurrencia, si nosotros empezamos a ser más estrictos a la hora de tomar la información, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar más juiciosamente si están bien identificados los organismos o si las fuentes son creíbles o no son creíbles, entonces nosotros en rojo, empezamos a tachar áreas que en realidad no tienen una certeza, en este caso taxonómica, y en este caso que tienen poca credibilidad. Entonces, fíjense que hay hay mucha área que está proponiendo o que se pudo recabar información, pero que la información que se ha recabado es poco creíble. Y en otros hay unos pocos puntos que tienen baja certeza taxonómica en este análisis. En conclusión, bueno, uno de los resultados que se tiene hasta el momento es que se dice que el 55% de la región no ha sido muestreada desde 1950, perdón. Imagínense todas estas áreas que están aquí totalmente en grises, no ha sido muestreado. Esto quiere decir que hay necesidad de hacer un esfuerzo mucho mayor para poder conocer toda la biodiversidad, todos los mamíferos que hay en esta zona. Y lo otro que se ha hallado es que el área restante, a pesar de que puede haber registro, la cantidad y calidad de la información se puede clasificar como predominantemente baja. O sea, hay mucha área que no ha sido muestreada y hay mucho de lo que ya está muestreado que la cantidad y calidad de información es muy baja. Entonces hay necesidad de hacer estudios. Por ejemplo, en esta zona de aquí del sur de Bolívar, es importante, sabemos que es un área de bosque medianamente bien conservado y que, bueno, gracias a los problemas de orden público, que esto es conocido como la Serranía de San Lucas, esta área, por toda la problemática de orden público, ha sido muy poco muestreado. Se tienen algunas aproximaciones muy recientes sobre los murciélagos. Y otro ecosistema que ha sido pobremente estudiado, y aquí lo represento con una imagen y muy pequeña, son los manglares, que para el Caribe, a pesar de que tenemos una gran cantidad de manglares, también en toda la costa, y particularmente el departamento de Córdoba, tiene uno de los manglares mejor conservados que hay en el país, no han sido estudiados, tienen muy poca información al respecto. Y miren, nuevamente coincide muy bien con lo que les venía diciendo. A partir de este trabajo también se generó se hizo una valoración por departamento. Bueno, aquí en este caso se incluyó el departamento de Antioquia como como Antioquia también tiene parte de Caribe, se incluyó. Pero a nosotros nos interesa en este sentido un poco más lo que está ocurriendo en los demás departamentos. Uno, el departamento de Atlántico, reconocemos que es un departamento
muy, pero muy pobremente estudiado, a pesar de que es uno de los departamentos más pequeños eh, del país, que se supondría que sería mucho más fácil estudiarlo porque tiene muy poca área. Ha sido uno de los departamentos ya en la región en el que menos ha sido estudiado, bueno, después de San Andrés y Providencia. En San Andrés y Providencia tenemos unos vacíos de información tremendos que no fue contemplado en este estudio. Pero reconocemos aquí, si nos ponemos a analizar, reconocemos que, por ejemplo, lo que más se ha estudiado son los carnívoros, los murciélagos y los roedores, haciendo falta de pronto de hacer más trabajo en los demás grupos taxonómicos y no solamente registros, sino también empezar a hacer otro tipo de estudios un poco con mayor profundidad, aspectos de la ecología, de historia natural. Hay mucha falta de información sobre todo esto. También es necesario, es muy necesario que se creen, se registren, se mantengan colecciones mastozoológicas en la región, eh, porque nos permitirá de pronto acercarnos un poco mejor a tener esta biblioteca de información que es necesaria para poder para tener mayor certeza en la identificación y de lo que tenemos en nuestra región. Pero hemos sido muy flojos en este sentido. Y me incluyo yo en todo esto. Tenemos una propuesta para el registro de la colección de mamíferos de la Universidad de Córdoba. Está en camino, pero la verdad ha sido muy demorado y es necesario que las demás universidades del departamento, de la región empiecen a tomar esa iniciativa. Los jóvenes empiecen a tomar la iniciativa de convencer a sus profesores de registrar las colecciones biológicas, para que así entonces podamos tener una mayor colaboración, porque muchas veces a nosotros como profesionales se nos dificulta la llegada a otras regiones por todo lo relacionado a la economía y demás, que, que también nos atrasa un poco en todo el desarrollo científico sobre los mamíferos. Esta, con esta imagen, con estas imágenes, quiero decir que también que hay a pesar de todas las dificultades y todas las problemáticas que hay grupos de personas muy interesados, jóvenes muy interesados. Aquí traigo algunas de ellas, pronto las que más me molestan a mí, eh, que por ejemplo existe un semillero de mastozoología en la Universidad de Atlántico y no tienen un profesor de mastozoología. Aquí hay unos muchachos muy interesados que quieren trabajar sobre eso. Está el colectivo mastozoológico de Sucre, liderado por Gerson. Eh, Allí Natalie, que acaba también de presentar hace poco, tiene también mucha iniciativa en trabajar en la zona de Cartagena. Miguel Manjarres, Camilo Ramos, Javier Racero, que ha sido uno de los que más ha trabajado también en mamíferos acá en el departamento de Córdoba. Y pues todo el colectivo de muchachos que me ha acompañado siempre en este trabajo de la mastozoología acá en el departamento de Córdoba, junto al profesor Jesús Ballester. Y bueno, los invito a que, sin, que den me gusta, que pidan la aprobación en el grupo de estudio de mamíferos del Caribe colombiano, Macaco, de Facebook, el cual administro, y que gracias a todo este poco de gente que está por acá, vamos a, yo sé que se vienen mejores cosas y los invito a todos los que están escuchando a que podamos construir una mastozoología del Caribe un poco más sólida gracias a todo este conocimiento que existe y que hace falta. Acá les traigo como especie de una reflexión que me encontré en una publicación de González Mayas y colaboradores para el 2018. Está publicado en nuestra revista de la mastozoología. Eh, Se titula Mastozoología por desconocer o Mastozoología por conocer. No sé si lo habrán leído. Y dice de la siguiente manera: este enorme campo de acción, a pesar de las necesidades vacías y urgencias de conocimiento del grupo, se ha presentado una tendencia a la sobresimplificación de los proyectos de investigación y a justificarlos como ausencia de información, siendo este factor cada vez más recurrente en las iniciativas investigativas que guían la generación de conocimiento en la región.
Con esto le quiero decir que sí, yo les acabo de traer una presentación donde hay mucho vacío de información, hay ausencia de información, pero ustedes deben pensar un poco más allá y entonces preguntarse qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, dónde lo voy a hacer y con qué recursos voy a investigar. Y esas preguntas las van a poder resolver siempre y cuando se apeguen a una metodología de investigación clara, concisa, que se hagan una buena pregunta de investigación, no que se dejen llevar simplemente de la moda, porque acá en la ciencia también existe moda, y que piensen un poco a profundidad y se documenten muy bien para poder responder estas preguntas que les traigo.